y estamos nuevamente en la casa del Señor aquí en MBA, Paysandú, Uruguay, para aquellos que nos están mirando a través de las redes. Y bueno, este viernes, un viernes lindo, un poquito más tibio que otros 2 días, te invito a estar abriendo en el libro de Proverbios, capítulo 4. Aquellos que están ahí en sus casas pueden estar enviando sus saludos, haciéndonos saber que nos están escuchando. Aquí tenemos los hermanos valientes que han venido a poder aprender en esta tarde. Bueno, Proverbios 4 dice así: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y estad atentos para adquirir entendimiento, porque os doy buena doctrina, no abandonéis mis enseñanzas. Porque yo fui hijo predilecto de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará, ámala y te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre toda posesión tuya adquiere inteligencia. Amén. Así que este día viernes es un día donde venimos a aprender la palabra del Señor, donde venimos justamente a aprenderla para que la sabiduría del Señor pueda estar guiándonos en cada paso que vamos a dar. Entonces, poder tener los oídos atentos, tener ahí preparado para anotar, para escribir. Si tenés una pregunta, también puedes hacernos llegar la pregunta en esta tarde. Es un tema muy interesante, así que bueno, vamos a orar. Así que los que estamos aquí en casa, pónganse de pie, por favor, y allí que estás del otro lado mirándonos a través de las redes, toma una actitud de reverencia para poder tener este tiempo de oración con nuestro Señor. Amado Papá, te bendecimos, te damos alabanza, te damos gloria a ti, mi Dios, y te damos gracias por esta tarde maravillosa que nos das. Gracias por poder venir a tu casa, por poder venir a aprender más de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos instruyes y, como dice el libro de Proverbios, Señor, que podamos adquirir sabiduría, Señor, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo tus mandamientos, Señor. Que esa sabiduría pueda ser la que nos guíe, la que nos ayude, que la inteligencia que viene de lo alto pueda morar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para poder caminar en forma recta. Señor, en esta hora yo bendigo a cada uno de los hermanos que está en este lugar, que ha venido, que se esfuerzan en llegar a tu casa, y bendigo también a aquellos que nos están escuchando a través de las redes, que no pueden acercarse porque están lejos. Si alguno está enfermo, Señor, envía tu sanidad sobre ellos, Padre Santo, para que puedan dar testimonio de lo que tú estás haciendo. Señor, que nunca nos olvidemos de tus beneficios, que nunca nos olvidemos de las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas, y que siempre podamos darte la gloria a ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos que nos ayudes, que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente para poder estar atento a lo que nos vas a enseñar en esta tarde a través de la vida del pastor. Señor, gracias. Bendecimos la vida de nuestro pastor también en esta hora. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, y estamos aquí justamente para estudiar, para prepararnos. Lo que compartía recién mi esposa en el libro de Proverbios es justamente algo que debemos adquirir. El rey Salomón, el escritor del libro de Proverbios, fue el hombre más sabio. Dios le dio sabiduría e inteligencia más allá de todas las riquezas que pudo tener. Pero hay algo importante en todo esto. A veces
como todo creyente, queremos también lo mejor de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos dio la sabiduría para hacer las riquezas. Así dice la Escritura, que Dios nos dio la sabiduría para hacer las riquezas. Ahora, si no buscamos esa sabiduría, si no buscamos la inteligencia, seguramente vamos a tropezar muchas veces en nuestro caminar y nos vamos a empobrecer muchas veces. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cosas que no eran convenientes. Ahora, cuando vamos a la Escritura, tenemos que ir preparados para aprender, no con un preconcepto de decir, bueno, yo ya esto ya lo sé, entonces no le presto atención, porque siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar, siempre hay algo que Dios nos quiere mostrar, y este estudio lleva como título Ley versus Gracia. ¿Y por qué quiero darles esta enseñanza? Porque se ha malinterpretado uno de los versículos muy importantes que el Rav Shaul, el apóstol Pablo, escribió justamente en la iglesia de Roma. El libro de Romanos, capítulo 6, en el verso 14, si usted busca, verso 14, dice de esta manera: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando el apóstol Pablo nos dice no están bajo la ley, sino bajo la gracia, si nosotros tomamos ese versículo y lo sacamos del contexto, entonces vamos a decir, entonces es verdad que yo no tengo que seguir la ley. Es que la ley se acabó, estoy en el Nuevo Testamento, la ley era del Antiguo Testamento, ahora hay uno nuevo, y entonces ahora funciona la gracia. Y esto es un mal que se vino enseñando durante mucho tiempo por la culpa de no estudiar, por la culpa de escuchar y no ir a las Escrituras. Entonces, si yo saco cualquier texto, ¿no? Cualquier versículo, lo saco del contexto, es solamente un pretexto, porque lo que quiero hacer es justificar mi pensamiento, pero no el pensamiento del apóstol Pablo. Mismo el apóstol Pedro, hablando de Pablo, ¿no? En el capítulo 2 de Pedro, 2 de Pedro creo que es, que dice, es muy difícil entender a Pablo. O sea que en aquel tiempo el apóstol Pedro también decía, wow, es un gran maestro, es difícil entenderle porque es complicado, pero dice que algunos indoctos o algunos que no estudian, algunos que no saben nada de nada, tuercen las enseñanzas de Pablo a su favor. Y esto es un caso de estos, porque Pablo está hablando de algo muy interesante, pero que se tomó como doctrina cristiana, el decir, ahora estoy bajo la gracia y no estoy bajo la ley, dando a entender de alguna manera que la ley era del Antiguo Testamento y ya no lo tengo que seguir, y ahora estoy en el Nuevo Testamento bajo la gracia, y como estoy bajo la gracia puedo pecar. Claro, porque si no guardo la ley, de alguna manera estaré pecando. Entonces vamos a ver de qué se trata esto y si es tan así, ¿no? Entonces cuando a mí me preguntan, ¿cómo es esto que dice, ¿no? Ahora ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia? Lo primero que yo me preguntaría es, ¿qué ley? Lo primero que yo preguntaría. Si alguien me dice, ¿cómo es esto de la ley que ya no estoy bajo la ley? Yo le preguntaría, ¿qué ley? ¿A qué ley hacer referencia? Y uno diría, bueno, a la ley Pentateuco, la Torá, los 10 mandamientos. Y yo le diría, hay más leyes que esas. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. Primero, quiero llevarlos a leer este capítulo desde el verso 1. Así que vamos a Romanos 6:1, para que nos vayamos dando cuenta el contexto de todo esto. Usted el día de mañana se va a encontrar con personas que le van a decir esto. No, a mí no, esto de la ley a mí no, porque yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Citando este versículo. Yo me he encontrado con eso. Bueno, están por todos lados.
Bien, pero usted tiene que saber que no se ha anulado la ley, pero vamos a ir paso por paso. Vamos a ir paso por paso, a ver si realmente Pablo estaba equivocado, ¿no? Porque era un hombre, se podía equivocar, pero está escrito, es inspiración de Dios. Bueno, pero vamos a ver si se equivocó o nosotros lo malinterpretamos. Verso 1 del libro Romanos dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿de qué está hablando? Del pecado, ¿verdad? Sí. Ya lo ha mencionado 2 veces. Usted vaya sumando las veces que habla de pecado. De ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Jesús el Mesías, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como el Mesías resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con el Mesías, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que el Mesías, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y ahí está el verso 14 que dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, tomando el contexto de todo lo que está hablando, justamente está hablando del pecado. Y esta ley no es la ley de la Torá, no es la ley del Pentateuco, no es la ley de los 10 mandamientos, sino que está haciendo referencia a la ley del pecado. Y yo quiero llevarlos por unos versículos bíblicos para que ustedes vean que no hay solamente una ley cuando en la Escritura se traduce como ley. Porque nosotros tenemos la traducción al español que solamente habla de ley como si fuera una sola, pero sin embargo hay muchas leyes. Por ejemplo, Romanos 3. Vamos a ver casi todos los versículos en el libro de Romanos. Ahí lo vamos a estar viendo en pantalla. Sí, seguramente. Romanos 3, que es la ley de Dios. Y dice así en el verso 31. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Usted está escuchando, ¿no? Confirmamos la ley. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo de los Romanos. Él está confirmando la ley. Bien, esta es la ley de Dios. En Romanos 8, verso 7, dice: la mentalidad pecaminosa es enemigo de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea que está hablando de una mente de pecado, no se sujeta a la ley de Dios. O sea que está hablando de la ley de Dios, ¿sí? Estos versículos sí, realmente el apóstol Pablo está certificando que hay una ley y que es una ley de Dios y que es buena. Bien, pero también está la ley del pecado. Vamos a lo próximo. Ley del pecado. Romanos capítulo 7, verso 23. Y dice así: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. No sé si ustedes tienen en su versión, yo tengo una versión, pero quizás en sus Biblias tienen, dice prácticamente lo mismo, ¿verdad o no? ¿Verdad, iglesia? Sí. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Que hay una ley del pecado? ¿Lo dice ahí o no lo dice?
Hay una ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? Es la ley que tiene mis miembros, mi cuerpo, que tiende a pecar. Pero es la ley que nosotros fuimos libres a través de Jesús. Con la muerte y resurrección, ahí estamos en lo que leíamos antes, tenemos que morir al pecado y a la ley del pecado. Y de eso se trata. Vamos a ver, hay otras leyes, por ejemplo, la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte, que está en Romanos 8:2. Y dice así: pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que había una ley establecida de pecado y de muerte sobre cada uno de aquellos que, cuando no conocíamos al Señor, estábamos sujetos a la muerte, estábamos sujetos al pecado, por una ley del pecado, ¿sí? Aquí lo dice. Luego hay una ley de la fe, Romanos 3:23. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay otra ley, la ley de la fe. Luego hay otra ley, la ley de la justicia. Romanos 9:31. Dice así: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Está hablando de otra ley, una ley de justicia. Y yo quiero que usted vaya viendo, porque cada vez que alguien habla de ley, tenemos que leer todo el contexto para saber de qué ley está tratando. Porque cuando el apóstol Pablo está diciendo, ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, nosotros deberíamos preguntarnos bajo qué ley. La ley del pecado, la ley de justicia, la ley de la fe, la ley de la muerte. ¿En cuál? ¿Cuál tipo de ley? Y para eso tenemos que tener el contexto de la Escritura. Luego está la ley del Mesías en 1 Corintios 9:21. Es el único pasaje que salgo allí un poquito del libro de Romanos, pero es el mismo apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto. Y dice así: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Esto está entre paréntesis. Yo siempre les explico que lo que está entre paréntesis es una aclaración. No es palabra de Dios, no está en la Biblia realmente. Es una aclaración para que nosotros entendamos el tema, ¿sí? Pero eso no lo tenemos que tomar como una inspiración de Dios, sino como una aclaración de los que tradujeron. Entonces dice, no estando yo sin la ley de Dios. O sea que Pablo está declarando que él tiene la ley de Dios, ¿sí? Estoy sino bajo la ley del Mesías para ganar. ¿Cuál era la ley de Jesús? ¿Cuál era la ley de Jesús sino la ley del Padre? Dice, yo no he venido a hacer mis cosas sino lo que el Padre me dijo que haga. Entonces estamos en lo mismo, para ganar a los que están sin ley. O sea, que él se hacía como que estaba sin ley, pero estaba con ley. Porque él quería ganar a los que estaban sin ley. No sé si ustedes me entienden. Los que estaban sin ley, la mayoría de los libros a los cuales el apóstol Pablo les está hablando, mayormente a los de Roma, eran personas que venían de la idolatría. Entonces eran personas que estaban sin ley, estaban sin Dios, sin promesa, no había nada. Por eso cuando en Romanos 11 nos encontramos que aquellos que estaban sin Dios, sin promesa, que fueron injertados, ¿sí? ¿Se acuerdan de Romanos 11? Que fueron injertados en el olivo natural, en el buen olivo. Entonces, de esas personas se está hablando, son personas que estaban fuera, que no tenían ley, Y por el Mesías, por el sacrificio de Jesús, ahí se encuentran con ley. Ahora, si volvemos a leer el versículo conflictivo de Romanos 6:14, que dice así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿De qué está hablando? Del pecado. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley del pecado. No están bajo esa ley de muerte, sino bajo la gracia. No es que no estamos bajo la ley de Dios. El que se fue de la ley de Dios es aquel que está en pecado. El que está fuera de la ley tiene que ir preso.
No sé si usted me entiende. Usted vaya y esté fuera de la ley, aquí de Uruguay, infrinja la ley, y seguramente va a venir alguien que lo va a detener y va a decir: usted pasó un semáforo en rojo, usted no pagó el parquímetro, usted le pegó a esa persona y la desmayó en la calle, usted hizo esto, aquello, robó, estafó, usted tiene que ir preso. Ah, no, pero yo estoy sin ley. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia de Dios. No sé si usted me llega a entender que la gracia de Dios a usted no lo exime del pecado, lo exime de la ley del pecado. Esa ley que era que usted estaba preso en las garras del enemigo. Usted estaba oprimido. La Biblia dice que estabas en el reino de las tinieblas. Y a través de Jesús pasó que cambiamos de vida. Y salimos de las tinieblas y Él nos llevó a su luz admirable. A su reino, al reino de su amado Hijo. Así dice la Escritura, ¿sí? Pasamos de un reino a otro, de la oscuridad a la luz. Pasamos del pecado a una vida de santidad. Ahora bien, entonces, yo no estoy bajo la ley del pecado. Todo el capítulo 6 de Romanos nos está hablando del pecado. No habla de otra cosa. Que estamos muertos en el pecado, que así como Jesús resucitó, así vamos a resucitar nosotros a una novedad de vida. Les estaba hablando a esos romanos que habían vivido toda una vida de pecado y de idolatría. No sé si ustedes me llegan a entender. Yo no les está hablando a personas, por ejemplo, no está hablando al libro de los hebreos. No es a los hebreos, porque los hebreos eran los judíos. Es una carta a los judíos no habían venido de la idolatría, los judíos venían de un monoteísmo. Entonces no les iba a hablar de eso, les iba a hablar de otras cosas, pero justamente no iba a hablar de eso. Entonces yo lo que quiero que ustedes entiendan, ahora vamos a ir a los saluditos. ¿Y ahí tenemos algún saludito? Sí. Sí, hay un par de Bien, ahora vamos a un saludito, así dejamos para que la gente vaya anotando los versículos y todo. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, que a veces un versículo, cuando lo sacamos de su contexto, solo sirve para confusión. Entonces la gente te va a decir: no, vos sos de la iglesia esa que guardan la ley. No, nosotros no, porque ahora estamos bajo la gracia. Y ahora te voy a explicar si antes de Jesús había o no había gracia. Pero vamos primero a los saluditos. Muy bien. Bueno, tenemos a Tamara, que está ahí, que manda, dice: mil bendiciones a todos, besitos. Y tenemos a Silvia, que también dice bendiciones, así que nos mandan saludos. Tenemos a Jonathan Silva, a Valeria, también están mirando y están ahí compartiendo bien, con nosotros. Espero que estén aprendiendo también, que estén anotando. Así vas un poco rápido con los versículos. Yo algunos creo que... Lo que pasa es que los tengo todos anotados, ahí lo están viendo en la pantalla aquí presentes y también lo estamos transmitiendo. Bien. Así que eso va a quedar grabado seguramente allí en el video. Entonces. Podemos después retroceder, o si alguno me pide que le repita algún versículo, se lo repetimos, no hay ningún problema. Pero como estaba todo anotado, yo sigo para adelante, sí, porque siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Sí, ¿no? Yo ya estoy mirando la hora. No, todavía no, por favor. No. Entonces, la historia está en que tenemos que ser sabios a la hora de hacer una doctrina de un versículo bíblico. Y esto es lo peor que puede haber. Esto es lo peor y tenemos que entender que nada se puede sacar así de todo un contexto y hacer una doctrina de eso. Es horrible, porque mucho se utilizó así en la iglesia, porque es más fácil agarrar una promesa, agarrar un versículo e inventar alrededor del versículo todo lo que me viene a mí en la cabecita, que ponerme a estudiar y ver qué es lo que el autor del libro quiso poner. ¿Qué es lo que el autor del libro quiso transmitir? Porque al final estamos con casi 50.000 denominaciones cristianas en el mundo. Es algo que no me entra en la cabeza, yo lo repito, ¿no? Porque no me llega a entrar en la cabeza. Acá tenemos a alguien que dice que no la esperás y que ya está lenta para escribir, que es Tamara. Bueno, Tamara, ahí tenés el video grabado, lo podés volver a ver 50 veces. No, Tamara es una seguidora desde el principio. Estoy lenta por acá. Está notando ella. No, un saludito para toda la familia y Martín y Kevin. Y bueno, yo sé que a veces
no es fácil aprender de golpe cuando uno va, pero lo que quiero aprovechar es el tiempo para no dejar el tema inconcluso. Por eso después están las preguntas. Entonces, con las preguntas vamos a salir adelante en los temas y vamos a entender un poquito más de qué se trata. Pero sí, para los que estamos hace mucho tiempo en la fe, siempre esta pregunta estaba allí. Y siempre decían, no, porque yo no estoy bajo la ley. Cuando vos hablabas algo del Antiguo Testamento, sea lo que sea, y está mal llamado Antiguo Testamento, ahora lo vamos a decir por qué. Entonces, dice, a mí Jesús me rescató y ahora ya no estoy en la ley, estoy en la gracia. Y sacaban este versículo y te lo ponían a florear ahí. Y bárbaro, fabuloso que estés en la gracia, porque gracia significa regalo. No es una cosa rara. Gracia significa regalo de Dios, ¿no? Y qué bueno es saber que antes también había gracia. No lo voy a llamar, lo quieren llamar Antiguo Testamento, llámenlo Antiguo Testamento. Pero en realidad había gracia en el Antiguo Testamento. Los judíos lo llaman Tanakh, que es un acróstico de las palabras Torah, Nevim y Ketuvim, que son, que significa, instrucciones o ley, Torah, instrucciones o ley. Los Nevim son los profetas y los Ketuvim son los escritos. Esos son en hebreo. Entonces es un acróstico y por eso se llama Tanakh. ¿Se puede decir Tanakh o Tanakh? ¿Sí? Es el acróstico. Eso significa. Entonces dice, cuando vos decís Antiguo Testamento, decimos, lo entendemos todo. Decimos Tanakh, no sé, pero se trata de esa parte de la literatura. Cuando nosotros decimos Antiguo Testamento y decimos Nuevo Testamento, ya nuestra cabecita automáticamente dice, este es nuevo, este viejo no sirve más, vamos con el nuevo. En nuestra cabeza funciona así, pero no es así, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra inspirada por Dios. Entonces tenemos que entender que todo es palabra de Dios. Jesús predicaba con el Tanakh, no predicaba el Nuevo Testamento, no existía. El apóstol Pablo no predicaba el Nuevo Testamento porque no existía. Cuando en la Escritura dice, el apóstol Pablo dice, toda Escritura, ¿no?, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice toda la Escritura, lo único que había de Escritura en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, no había otra cosa. Hoy decimos toda la Escritura es inspirada por Dios y le sumamos los libros del Nuevo Testamento. No está mal, es inspirada por Dios, sí. Ya hemos visto que algunas cartas son para ciertas personas, otras cartas son para otras. Lo mismo que nos encontramos en el Pentateuco o en la Torá, en los 5 primeros libros, también nos encontramos que hay cosas que eran para los sacerdotes y a ti no te corresponde. Habían cosas que eran para los hombres y a las mujeres no le corresponde. Había cosas que eran para la mujer, al hombre no le corresponde. O sea que todo lo que a mí me corresponde lo tengo que tomar, sea del antiguo, sea del nuevo. Y por eso tenemos que empezar a aprender a leer el libro, empezando por el capítulo 1. Desde el principio al fin. Desde el principio. Ese fue el gran error de toda la iglesia en todo este tiempo. Y yo leo los milagros de Jesús porque son más fáciles. Sí, es muy lindo los milagros de Jesús. ¿Quién no quiere ver los milagros de Jesús? Es maravilloso. Pero no vamos a entender nada si no empezamos a leer desde el Génesis 1. No vamos a entender quién es Dios, no vamos a entender por qué tenía que enviar a Jesús, no vamos a entender nada. Nos encontramos ya con Jesús en escena cuando hay toda una prehistoria de Jesús. Y sería interesante que todos sepamos todo, porque Jesús hablaba del Antiguo Testamento. Los profetas, todo, tenemos que saber, tenemos que aprender. No sea cosa que en estos últimos tiempos se levanten falsos profetas, cada vez hay más, falsos maestros, y nos desvíen de la fe. Nosotros tenemos que estar seguros que estamos caminando sobre la palabra de Dios. Por eso hay tantos versículos, también Tamara,
ahí que me estás escuchando. Y tenemos a Horacio, ¿sí? Horacio que dice buenas noches, bendiciones para todos. Bien, bueno, Horacito, te queremos mucho, saludos a la familia. Y bueno, vamos a ver un poco, a ver por dónde arrancamos. A ver. ¿No habíamos arrancado ya? Sí, habíamos arrancado. Y vamos a ir por la parte de la gracia en el Antiguo Testamento. Eso no lo tenemos en pantalla. En pantalla no lo tenemos. Iremos más despacio. Tamara, entonces, sí, bueno, no importa. Después lo dejamos para la pregunta final. ¿Sí? ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? A ver si había o no había gracia, ¿no? Una pregunta que nos habían hecho y vos la habías anotado. Tengo anotado aquí. Bien. Bueno, vamos a ver. El apóstol Pablo va a aclarar ahora el panorama. Esto sí lo tenemos en pantalla. Romanos 7, del 22 al 24. Mire usted, estamos haciendo un estudio sobre Romanos, ¿no? Es maravilloso. A nosotros es una materia de seminario, ¿no? Teológico, pastoral, el libro de Romanos. Y Dios hubiese dado esta revelación mucho antes, cuando decimos nosotros éramos muy nuevos, cuando decimos el seminario. Teníamos un libro impresionante para estudiar de Romanos, que no entendíamos mucho. ¿Panorama del Antiguo Testamento? No, ese fue otro. Ese es más complicado. De Brenneman, es un libraco más grande que la Biblia. Qué tremendo. Bueno, vamos, Romanos 7, 22 al 24. Y dice así: porque según el hombre interior, escuche, está hablando el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios. Vamos a hacer un punto ahí. Hay una coma y un punto y coma en mi escritura, pero vamos a parar ahí. Dice, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, ¿sí? El hombre interior. Nos estamos acercando al pensamiento del apóstol. Nunca quiso decir, ya no estamos bajo la ley de Dios. Porque ¿cómo va a decir no estamos bajo la ley de Dios? Y va a decir me deleito en la ley de Dios. Un capítulo más, empezamos con el 6, en el 7 está diciendo me deleito en la ley de Dios. Entonces la escritura no se puede contradecir, sino que la escritura se está aclarando. Y dice en versículo 23, pero veo otra ley, escuche, habla de otra ley en mis miembros, ¿en qué? En la carne. ¿Sí? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. ¿Dónde está? En el cuerpo. ¿Dónde está la ley del pecado? En el cuerpo. Él dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero estoy pecando. Hay una ley que me tiene ahí, que me hace pecar. Mire, el apóstol Pablo no era el super santo que usted quizás se imagina o se lo presentaron en la Iglesia Católica, en el santoral, ¿no? Vamos a San Pablo, ¿no? Y el San Pablo, y usted lo idealizó y de alguna manera lo puso allí como en el lugar de adoración o de intercesor con Dios, porque hay muchos que le piden a los santos también, ¿no? O le prenden una velita allí a los santos, y eso se trasladó a la iglesia evangélica, todo eso de adoración y de santos, ¿no? Tenemos algunas Biblias cristianas que nosotros tenemos San Lucas, San Marcos, eso es totalmente católico, eso es totalmente el santoral. Los santos somos los que estamos vivos, apartados, dice, en la comunión de los santos, ¿no? El Señor derrama bendición y vida eterna. O sea, está hablando de nosotros, apartados para con un propósito. Cuando les ponen el san es porque la Iglesia Católica los canonizó, los puso allí, y bueno, otro día vamos a hablar más de la Iglesia Católica, ¿no? Pero no vayamos a criticar a la Iglesia Católica, porque así como tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas y tiene mucha gente de fe, y hay una gente con mucha mayor fe que encontramos en muchas iglesias evangélicas. Eso es la verdad. Cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a encontrar y vamos a hacer una sorpresa muy grande, ¿no? Muy grande. Bueno, entonces acá deja bien en claro el apóstol que hay una ley, que es la ley del pecado, que ocurre en el cuerpo, y hay una ley
que es de Dios, que es espiritual, que es en la mente, que es en el corazón, que es en el alma, que esa es la que debemos deleitarnos. O sea, no podemos decir que la ley de Dios se ha caducado, que ya no funciona más, porque ahora vivimos bajo la gracia. Es una ridiculez total decir eso. ¿Vivimos bajo la gracia? Claro que sí, pero la ley de Dios está. La ley de Dios está. Mire, Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10. Esto seguramente no sé si está. No recuerdo si está. Pero Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10. ¿Está allí? ¿Está? ¿Lo hemos puesto? Bárbaro. Allí lo tienen en pantalla y lo tienen allí en las redes sociales también. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuche, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que hay una gracia que nos salva, ¿verdad? Si nosotros tenemos fe, atente, viene el regalo de Dios sobre nuestra vida cuando nosotros aplicamos la fe verdadera. Y esto no de vosotros, no es por nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que nosotros no podemos hacer obras para salvarnos. De eso se trata la gracia de Dios. El regalo de Dios es porque yo no puedo lograr la bendición de Dios por medio de hacer cosas buenas. Yo por más bueno que sea, Dios no me tiene por qué salvar. O sea, la salvación es por fe. Si yo creo, si yo obedezco, entonces sí funciona. Si no, no funciona. Entonces dice después, pero el 10 es clave. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, o en Jesús el Mesías, o en Cristo, no sé, según la versión de cada uno, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que fuimos creados para buenas obras. O sea que las obras no son para salvación, sino que porque soy salvo, hago buenas obras. Es todo lo contrario. No se trata de decir, bueno, ahora como que la salvación, no la salvación, porque todo el mundo pone cualquier doctrina y ahora soy salvo, no soy salvo, y vos decís que soy salvo, y yo soy salvo por gracia, vos sos salvo por la ley. No se trata de ser salvo por la ley, siempre somos salvos por la gracia. Siempre, siempre, porque es de Dios. La salvación no es nuestra, es de Dios. No la podemos comprar, no la podemos hacer con buena letra. No podemos, por más buenos que seamos, ganar la salvación. Entonces, por esa gracia es que hacemos las obras. Por esa gracia salvadora. Eso que tenemos dentro, que es esa gracia, ese regalo que nos da Dios, es lo que nos hace hacer esas buenas obras. En realidad las buenas obras se producen por la fe que nosotros ponemos. Si nosotros tenemos fe, la fe significa, no es una fe lógica, no es una fe pensadita. La fe, o la palabra original emuná, es una fe completa. O sea, que no es solamente yo que creo, sino que yo hago. Me muevo en esa fe. Me muevo en esa fe. Bueno, aquí también está, ¿no? El libro de Santiago, capítulo 2, en el verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que, de acuerdo a tus obras, yo me doy cuenta del nivel de tu fe. O sea que después que nosotros hemos creído, Dios dice que nos salva por nuestra fe. Nos da la gracia, nos da el regalo de la salvación. Somos salvos. Gloria al Señor. Yo creí que el Padre envió su único Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Yo creo eso con todo mi corazón. Y por esa fe que yo tengo, el Señor me hace salvo. Bueno, buenísimo. Pero esa fe se demuestra. ¿Sí? Una de las preguntas. Vamos a las preguntas, a ver. Bueno. Y después vamos a seguir charlando un ratito.
Una es la que ya habías adelantado, decía cómo se salvó la gente en el pasado, vamos a decir, no en el Antiguo Testamento. Y la otra que tengo es cómo podemos saber que una persona es salva. Bueno, son dos preguntas que siempre nos hacen. Y por eso lo queríamos explicar. ¿Cómo podemos saber si una persona es salva? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ahora les tiré un hueso, ¿no? Van a poder por ahí zafar. Pero, ¿cuál es la razón de tu fe y decir, bueno, yo soy salvo? Entonces yo te pregunto, ¿por qué te crees que vos sos salvo? Y vos vas a decir, porque yo una vez dije una oración, que el pastor, un hermanito, me dijo que repitiera la oración del pecador, y yo dije, Señor, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, y yo por esa oración ya soy salvo. Bueno, la Escritura no dice que es así. Porque yo no vi nunca, jamás, no es que esté mal, yo quiero aclarar esto, ¿no? Porque después me tiran cuchillos, todo. No, la congregación tranquila, no saquen sus espadas como Pedro y corten orejas, por favor, todavía no. Lo interesante de esto es que nosotros tenemos que saber que una persona es salva por sus obras, por sus frutos. Jesús dijo en Mateo 7:16, Mateo 7:16, si lo querés anotar, por sus frutos los conoceréis. No es por una oración. Jesús nunca llamó a la gente y le dijo, repitan conmigo. ¿Vos viste que pasó esto en la Biblia? Decía la gente, ahora repitan todos conmigo. Me arrepiento, mis pecados. No está mal, pero Jesús no lo hacía, no era la fórmula de Jesús. Tampoco era la fórmula de los apóstoles. Podemos leer toda la Biblia a ver si encontramos que un apóstol le dice, ahora levantá tus manos, cerrá tus ojos y decí conmigo, repetí conmigo. Jesús, eres mi Salvador, mi Señor. No está en la Biblia. No digo que no esté mal, que esté mal o que no esté mal. No lo digo. Es una manera de que la persona haga una oración y que pueda recibir al Señor. Puede ser. Pero no todo el que repite significa que esa persona va a ser salva. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona es salva? Es por sus frutos. Uno ve después el andar de la persona, entonces te das cuenta si realmente fue salva. Porque la salvación es de Dios, no es nuestra. Es un tema de Dios, es un regalo de Dios, que se lo da a quien Él quiere. A ver, ¿todos podemos acceder? Sí. Pero yo tengo misericordia de quien quiero, dice el Señor. Y ahí no podemos meternos. Por eso hay mucha gente que no accede. Hay mucha gente que dice no. Hay mucha gente que dice que sí, pero está fuera. Usted lo ve dentro de la iglesia, pero está fuera. Su corazón no está. De labios me honran, más su corazón está lejos de mí. Eso lo dice el Señor, no lo decimos nosotros. Por eso tanto versículo, para que usted vea que no es palabra del pastor, sino que es palabra que yo puedo llegar a interpretar, que yo puedo llegar a estudiar, pero está en la Biblia, todo esto que le estoy diciendo. Por sus frutos los conoceréis. Y esto es palabra de Jesús a los discípulos. ¿Cómo podemos saber? Por sus frutos. Todo árbol es bueno, da buen fruto. Y un árbol malo da mal fruto. Así que si el árbol es bueno, tiene que dar buen fruto. Si da mal fruto es porque es mal árbol. Y no significa que es solamente malo, sino que está fuera de la voluntad de Dios. Porque dice que el Señor, cuando habla de la vid y el pámpano y todo, dice que si están unidos a Jesús, si están unidos a Él, tienen que dar mucho fruto. Mucho fruto. Y fruto bueno. Bien, acá sí. Tamara pregunta, pero supongo que como a veces lleva un poquito tarde, pregunta, cuando dice el Padre Nuestro, supongo que se estaba refiriendo a cuando la gente se sabe que es salvo. Supongo que puede ser por eso la pregunta. Bueno, le pedimos que aclare un poquito la oración del Padre Nuestro. Justamente Jesús está hablando con el Padre, ¿no? Pero no tiene que ver con la persona de declararse ser salvo o no. No, ni recitando 150.000 Padre Nuestro puede ser salvo, sino porque la salvación es de Dios, no depende de nosotros, no depende del sacrificio. Podemos ir de rodillas de acá a, no sé, a Rivera, ¿no? Que tenemos unos cuantos kilómetros, o a Montevideo, para el otro lado.
Podemos ir a Brasil arrodillados y eso no significa que merecemos una salvación. La salvación es de Dios y se activa la salvación, digamos así, una palabra que no me gusta mucho, pero se activa a través de nuestra fe. Nosotros tenemos que tener una verdadera fe en el Señor para que Dios nos dé la gracia de su salvación. Amén. Bien, entonces empezamos a hacer buenas obras y todo lo demás. Por eso, haciendo obras de antemano fueron preparadas por Dios para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos los frutos? Haciendo las obras. Pero acá vuelvo a escribir, dice, repite una oración. Sí. Es lo que tú decías. Con repetir el Padre Nuestro, claro, lógicamente tampoco logramos nada. Repetir una oración del pecador, repetir esto. Lo único que estamos haciendo es orando y de acuerdo al corazón, de acuerdo al momento, de acuerdo a la persona, sí puede recibir o no. Y yo le dejo esto ahí, ¿por qué? Porque he visto decenas y decenas y decenas de personas en las cuales hemos orado por las personas y le hemos dicho, bueno, ahora tenés que repetir esto y tenés que repetir aquello. Y no se ha producido nada. Y no ha pasado nada, no se han salvado. Sin embargo, cuando yo hice la oración me salvé. O sea, no es que no pase nada, depende de Dios. Ahora, no es por la oración, es porque Dios ya nos tenía predestinado, dice, porque dice que hay un grupo predestinado para salvación. Eso lo veremos para la próxima, si quieren. Hay un remanente para salvación y hay un remanente que no es para salvación. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará, y empezamos por muchas cosas. No todos, quiera Dios que todos, pero Él quiere, pero no todos. Dice que muchos son los que van por el camino ancho, y lo explica Jesús, y van camino a perdición, y pocos son los que hallan el camino angosto. La puerta estrecha, el camino angosto, habla muy clarito de eso. Son pocos los que lo hallan. No es que hay multitudes, sino que son pocos los que hallan el camino. Entonces tenemos que ir tratando de caminar el camino que verdaderamente caminó nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador Jesús. Amén. Tenemos que caminar por ahí. Lo que Él hizo, nosotros tenemos que hacer. No imitar a ciertas doctrinas o ciertos pastores o apóstoles o profetas, el título que tú le quieras poner a quien esté predicando, a predicadores y predicadoras. No importa, nosotros tenemos que seguir lo que dice la Escritura, lo verdadero, lo que marcaron los discípulos del Señor y el Señor. Y todo lo que Dios viene marcando desde el Génesis. Cuando nosotros entendemos cómo debemos caminar, caminamos en bendición. Y empezamos a ver que nuestras obras son buenas y que vamos empezando a tener frutos. Y vienen frutos. Y vienen frutos, y hay más frutos, y cada vez hay más frutos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el Señor. Bien, me queda una pregunta. Sí. ¿Cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento? Claro, porque muchas veces nos podemos hacer la pregunta, si Jesús vino para salvarnos, Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos, entonces, ¿qué pasa con los anteriores? No fueron salvos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. Porque no tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, porque nadie les predicó de Jesús. Dirían en muchos lugares, están en el infierno, se están requemando, los demonios están pinchando a esa gente. Vos decís, ¿cómo Abraham lo están? ¿Cómo? Y Abraham no conocía de Jesús, y Moisés tampoco conocía de Jesús, y entonces el profeta Isaías, no, tampoco, y el profeta Elías, no, tampoco. Y Eliseo, menos. Y Jacob, con las 12 tribus, tampoco. ¡Wow! ¿Y cómo puede ser? Si nosotros decimos que solamente gracia hay en el Nuevo Testamento, nos encontramos con un problema muy grande. Entonces nos tenemos que dar cuenta que gracia siempre hubo de Dios para salvación, por medio de la fe. Si usted va al libro de Hebreos, y va al capítulo 11 del libro de Hebreos, donde habla de la fe, ahí va a encontrar un listado de gente que por la fe alcanzaron proezas. Y ahí mencionan un montón de gente, no hay ninguno en el Nuevo Testamento. Son todos del Antiguo. Son toda gente que alcanzó gracia de Dios, alcanzó salvación, alcanzó victoria
de parte de Dios, porque siempre hubo gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acá estoy derribando mitos. El mito de que solo la gracia vino después de Jesús. Siempre hubo gracia. Siempre hubo gracia de Dios. Siempre hubo regalos de Dios. Y le dejo unos versículos para que usted lo vea. Génesis, capítulo 6, verso 8. Y se lo leo. Y dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia. No era que la gracia era el Nuevo Testamento. Bueno, Noé no estaba en el Nuevo Testamento. Éxodo 33, verso 12 y 17 dice así: entonces Moisés respondió al Eterno: he aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Y Adonai dijo a Moisés: también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. ¡Wow! ¿Había gracia o no había gracia? Jueces, capítulo 6, verso 17, hablando de Gedeón. Gedeón respondió: dice, te ruego, si he hallado gracia ante tus ojos, dame señal de que eres tú mismo quien hablas conmigo. Y el Señor le habla a Gedeón, ¿no? ¿Y cómo lo usó a Gedeón? Porque Gedeón halló gracia delante de los ojos del Señor. Luego Jeremías, tengo para dar el último, Jeremías 31:2, hay muchos más, ¿eh? Así dice Adonai: el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto. Israel va en busca de reposo. O sea que el pueblo halló gracia a mucha gente. La gracia de Dios nunca dejó de ser. Siempre estuvo la gracia del Señor para todo aquel que buscaba al Señor de corazón. Siempre. ¿Por qué? Porque gracia no es un invento del Nuevo Testamento. Gracia está en toda la Biblia. Desde que creó Dios los cielos y la tierra, hubo gracia. Puso al hombre en medio del huerto del Edén, y dijo: todo esto ha sido bueno en gran manera. Halló ante los ojos de Dios gracia todo lo que había hecho. Y dijo: bueno. Y le dio y le concedió la gracia de vivir, la gracia de multiplicarse, la gracia de prosperar. Todo le dio Dios al hombre. Desde el Génesis hasta el día que vivimos ahora. Por eso, cuando vengan los detractores, cuando vengan los que vienen sacando texto de contexto, no le quiero dar un nombre feo, los que sacan textos de contextos y no estudian, no se preparan, no buscan la inteligencia y la sabiduría, como dice Salomón, que hay que buscarla. Entonces se basan en 2 o 3 versículos que sacan de contexto y ya se creen que tienen. Entonces, para ellos es esta palabra, es gracia, no fue un invento del Nuevo Testamento, y no es que la ley se acabó para que ahora funcione un tiempo, una dispensación de la gracia, un tiempo de la gracia. Eso no es bíblico, no es bíblico. Gracia siempre hubo. Sí, Damián. A mí me ha pasado, por ejemplo, con las personas que he hablado acerca del estudio de la comida que usted nos ha dado, sí, por el tema del cerdo, y sacan a reducir el versículo de Pablo, de Pedro, cuando Dios le dice que mate y coma, y como que quieren afirmarlo con el versículo ese que usted dio al principio de Pablo, como es que ya no vivimos por la gracia, que no vivimos por la ley sino por la gracia. Correcto. Sí, no, como es mal interpretado, entonces se basan en el versículo, lo sacan ahí y dicen: acá no hay ley, ahora es gracia. Ahora, yo les quiero mostrar clarito, si usted busca en 1 3, dice que el pecado es infracción a la ley. O sea, cuando usted busca la definición de pecado, es infracción a la ley. Lo dice la Escritura. Pecado es infracción a la ley. Ahora, si no hay ley, supongamos que no hay ley, no hay pecado. Porque ¿cómo puedo infringir algo que no hay? Ahora sería una locura, porque yo puedo matar y estoy bien con Dios.
porque matar está dentro de los 10 mandamientos, ¿no? ¿No es ley? ¿No es ley? ¿No matarás? ¿No es ley? ¿No robarás? ¿No es ley? ¿Y qué pasa si yo lo hago? ¿No estoy en pecado? Entonces, ¿cómo es que estoy bajo la gracia? Yo digo, no, yo maté, pero estoy bajo la gracia. Mire qué cosa ridícula. Yo mato, pero estoy bajo la gracia. Entonces, delante de Dios estoy fenómeno. ¿Cómo podés decir que no hay ley? Porque eso también es ley. Los 10 mandamientos son ley. No hablemos de todo el Pentateuco, pero los 10 mandamientos están dentro del libro de Éxodo, capítulo 20. Y ahí está bien clarito lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, tenemos que ver eso también. Dice, sí. Primero de Juan 3.4, tú dijiste 4.3. Es 3.4. Es 3.4, perdón. Bueno, tenemos saluditos de CCM, Mateo, sí. Que están ahí conectados, mandan bendiciones y saludos. Qué bueno. Y bueno, bendiciones Lucía, para todo Mateo. Para todo Mateo. Y Lucía Montero también está mirándonos. Qué bueno. Ayer estuvimos salimos al aire allí en Mateo, nos hicieron una entrevista. Así que salimos en el programa justamente ayer en Argentina, el Día de la Independencia, 9 de julio, nosotros no teníamos reunión, entonces salimos al aire en el programa de los pastores Cobo y Edith, Rubén Cobo y Edith. Así que bueno, un abrazo grande para todos allí y quería finalizar esto para no hacerlo demasiado largo, porque sé que vos ya me estás marcando la hora. Sí, ¿no? Y aparte que tengo ganas de adorar al Señor. No hemos adorado todavía al Señor aquí en la iglesia, así que cuando cortemos la transmisión en vivo vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar su nombre también. Aparte de aprender, lo que hacemos es adorarle, ¿no? Que lo más lindo que hay es estar en la presencia del Señor, ¿no? Aprendemos para no errar, para que no venga cualquier viento allí de doctrina, cualquier fábula y nos lleve de las naricitas, sino que realmente estemos firmes en su palabra, firmes en la fe, creyendo lo que realmente tenemos que creer, y después vamos a entrar en la presencia, vamos a entrar de a poco en el lugar santísimo, gloria a Dios. Y hoy ya estamos en el Shabbat, en el Día del Señor, en día especial, día de descanso, esperemos que podamos descansar. Y bueno, quiero finalizar con las palabras de Jesús, con las palabras de Yeshua. No quiero que sean mis palabras para terminar esto. Quiero leerles a ustedes en Mateo 5, a partir del verso 17. Dice, no piensen que he venido a anular la ley. Estamos hablando de Jesús. Porque a nosotros lo que nos interesa es lo que nos dice Jesús. Somos seguidores de él, ¿amén? ¿Amén? Entonces tenemos que creerle a Él, más que a nadie. Y dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán. Escuche, usted ve el cielo. Acá no, porque estamos encerrados, pero si usted se asoma a la ventana, ¿ve el cielo? ¿Ve la tierra? ¿Están todavía? Entonces todavía está la ley. Gloria al Señor. Hasta que todo se haya cumplido, dice. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley, escribas y fariseos. O sea que, ¿debemos o no debemos cumplir? Debemos cumplir. Dice que la ley está. Está el cielo, está la tierra, la ley está. Jesús dijo, no vine para anular la ley, al contrario, todo lo contrario. Todo lo contrario, he venido para cumplirla. No he venido a abrogarla, dice Reina Valera, no he venido a abrogar, no he venido a anular, he venido a cumplir. Él vino a cumplir, los discípulos cumplieron. El apóstol Pedro con eso de la comida, con la excusa de la comida, no se trataba de comida, nunca se trató de comida la visión de Pedro, se trató de gente, se trató de los gentiles.
se trató de toda la gente que iba a ingresar y por eso después va a lo de Cornelio. Y vienen los mensajeros y está todo, ya lo hemos hablado, largo eso, nunca se trató de comida. Cuando llega a la puerta de Cornelio, dice Pedro, ya entiendo la visión. Ahora sí entiendo la visión, que no solamente sobre tu pueblo derramarás tu espíritu, sino también sobre todos aquellos que te buscan, ¿no? Que están allí, no importa quién sea. Y allí oraron y el Espíritu Santo bajó sobre Cornelio y sobre la familia. Fue tremendo. Pero no era con respecto a comida, ese manto que bajaba en la visión con todo tipo de animales, decía mate y come. No era comida. Pedro dijo, no, yo no comeré cosa inmunda, se lo dijo al Señor, no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo al Señor, yo nunca he comido, ni comeré. No, mate y come, era una visión, no era comida. No es que salió Pedro a matar gato, pollo, a matar gato y perro, a cuerearlo, decía, ahora fiesta, vamos, invitó a todos los otros apóstoles, hizo un fueguito en el medio, se comieron los gatos y bueno, no hubo más gatos en todo Jerusalén. No se trató de eso, nada que ver. Era una visión que representaba otra cosa, no era de comida. Porque ellos, y lo aseguró Pedro, nunca, y ya Jesús no estaba, había resucitado. Y Pedro dijo, nunca hemos comido cosa inmunda. No lo toco, no lo quiero. Fíjese usted que ellos se estaban guardando, ¿sí? Yo en eso de la comida, ustedes me conocen de dónde vengo, tenemos otra enseñanza. Amén. Entonces a mí me enseñaron que en el antiguo, antes, Sí. creían eso, pero cuando habló Pablo en Corintios, que dice que toda comida inmunda cuando se ponía la mano era santificado. ¿Puede ser algo de eso? Bueno, hay muchos versículos que no se interpretan. Sí, está bien, está perfecto. Para los que están escuchando del otro lado, de una persona que viene hace poquito a la iglesia, y este estudio lo hemos dado muchas veces. Cada vez que habla de alimentos dentro del pueblo, dentro de la Biblia, alimentos, se trata de los alimentos permitidos. Nunca se considera alimento aquellos que están en Levítico 11, si no me equivoco. No se consideran alimentos aquellos que se declararon que eran inmundos. No se declaran alimentos. No existe para el autor de la escritura que eso fuera alimento. Y después en cada sitio donde se dice hay una cuestión diferente. Habría que ver versículo por versículo y explicar cada situación, porque cada situación es diferente. En otra dice Jesús haciendo limpio todos los alimentos, ¿no? Declarando limpio todos los alimentos, porque hablaba que lo que entraba en la boca no contaminaba, sino que era lo que salía, ¿no? Pero estaba hablando de otra cosa, porque estaban hablando del lavado ritual de las manos que le estaban exigiendo los fariseos antes de comer, que eso era una ley oral dentro del judaísmo en aquel tiempo y en este tiempo también. Le dijo, ¿cómo tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿No? Era algo ritual, pero no estaba en la Torá, no estaba en la Biblia. Entonces, ¿lo podían hacer o no? No estaba en la Biblia, no estaba infringiendo la ley, ni los discípulos ni Jesús. Entonces, Jesús mirando a ese fariseo por donde iba, le dijo, no te preocupes, que lo que entra no me contamina si está sucio, ¿sí? Lo que contamina es lo que sale, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? No estaba hablando de alimentos, estaba hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Y esa aclaración que dice, haciendo limpio todos los alimentos, eso es una aclaración, eso no es palabra, pero no importa. Cuando se habla de alimentos, se habla de los permitidos, nunca se trata de alimentos. Nosotros podemos comer una silla, yo siempre lo hablo, ¿no? Podemos comer una silla si queremos, la podemos comer un pedazo de cartón, podemos comer un celular, ¿no? Yo conocí un muchachito allá en Santa Clara del Mar, donde teníamos allá la iglesia, si están los pastores nuevos se van a reír, pero lo conocían, Alan, hijo de Silvia, y él comía espuma, ¿cómo es? El polifón. Los colchones se los comía, no es que lo masticaba se lo comía. Y que no lo lleves en el auto, ¿no? Porque te comía de todo, el tapizado, te comía todo, era terrible. Pero, a ver, uno puede comer lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo permitido por Dios para que nosotros vivamos una vida sana?
porque Dios quiso siempre cuidar a su pueblo. Entonces nos damos cuenta que si nosotros hacemos una dieta sana, cuanto más sana y cuanto más pegado a la Biblia lo podemos hacer, más sano vamos a vivir. No quiere decir que el que come algo, uy, aquel se fue al infierno. No se trata de eso. Se trata de que nosotros aprendamos a guiarnos por la Biblia, por la palabra de Dios, porque Dios, que es nuestro Creador, sabe muy bien lo que nosotros necesitamos y lo que a nosotros nos hace daño. Él lo sabe mejor que nosotros. Entonces, yo creo que lo más aconsejable es someternos a la palabra de Dios más que a las enseñanzas de cualquier maestro. Someternos a la palabra de Dios, lo que dice, literalmente lo que dice, pero en su contexto, no sacado fuera del contexto, siempre en el contexto, siempre en el contexto. Se va la hora. Amén. Bueno, ¿Y yo terminé acá? Sí, no sé, supongo que sí. No, pero no, si no, sí, bueno. Yo quedé hasta ahí, que era considerado enseñar esas cosas, ¿no? Wow. Porque, verso 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere, y esa es la parte, a los escribas y fariseos. Nuestra justicia, hermanos queridos, tiene que superar a lo que hacían los escribas y fariseos. Tenemos que ser más justos que ellos, porque dice el mismo Jesús, el mismo Yeshua, dice que si no, no entramos. Mire usted que no nos pone, no se crea, que los fariseos y los escribas tenían un montón de cosas malas, pero tenían un montón de cosas buenas y guardaban un montón. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Así que ahí nos puso el Señor una medida bastante alta, una vara bastante alta. No hagamos las cosas como se nos ocurren, hagamos las cosas bíblicas y vamos a ser bendecidos. Amén. Ahora sí. Ahora sí, me corrió. ¿Tenemos algún saludito más o vamos directamente a la oración? Vamos a ir directamente bueno. a la oración. Cualquier cosa después que terminamos el vivo, bueno, los que están acá pueden seguir preguntando. Sí, cómo no. Y el que quedó allí en casa va a tener que mandar. Bueno, puede mandar mensajitos y después les vamos a estar respondiendo, claro que sí. Muy bien. Bueno, oramos. ¿Sí? ¿Oras vos? ¿Oro yo? Yo sigo orando, bueno. ¿A qué te gusta? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno. Oramos, hermanos queridos, los que estamos aquí, los que están conectados también. Cerramos nuestros ojos para distraernos simplemente y poder dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te honramos, Señor, te adoramos, Padre, y te damos gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, Señor, y tu bendición, aleluya, es alegría y no añade nada de tristeza, Señor. Hemos sido bendecidos siempre por ti, Señor. Siempre hemos sido guardados, Señor. Pero qué bueno cuando nosotros activamos nuestra fe, cuando pusimos nuestra fe en marcha y vimos tu obrar en nuestras vidas. Desde que te dijimos que sí, desde que hicimos una oración, desde que pusimos, Señor, nuestra fe, allí tú, Señor, empezaste a aparejar nuestras vidas, nuestro camino, empezaste a arreglar todas nuestras cosas. Señor, y hoy vemos allí, Señor, que queremos corregir cosas que hemos aprendido mal, no hemos ido a la Escritura, Señor, para que nos enseñe tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día tu luz nos pueda alumbrar. La Escritura dice, Padre, y tú nos dices que lumbrera es a nuestro camino tu palabra, Señor. Oh Dios, si queremos que nos alumbres, queremos, Señor, que cada día poder caminar en integridad, caminar en salud, caminar en bendición. Cada día poder como iglesia, Señor, aquí con mis hermanos, poder conquistar, Señor. Así como aquellos que por la fe conquistaron promesas y lograron tantas cosas, Señor, nosotros también, aquí aún en Paysandú, donde estamos, Señor, podamos marcar la diferencia, Señor. Y que dentro de poco, Señor, tú puedas tocar esos corazones que están hoy endurecidos, Señor, y puedan llegar a tu casa, Señor, arrepentidos, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor. Oh Dios, gracias por tu enseñanza, porque sabemos que esta semilla que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones irá germinando, irá creciendo, Señor, y traerá abundancia de frutos y de bendición, Señor.
Yo lo declaro sobre la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, por mis hermanos que están escuchando, mis amigos, Señor. Aleluya, Señor. Obra con poder, Señor. Quita todo velo, toda oscuridad del enemigo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos victoria, Señor. En esta noche, Señor, declaramos bendición sobreabundante, Señor, sobre cada uno, Señor. Oh Dios, y cada familia de los que aquí están representando, Señor. Oh Dios, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y como iglesia decimos amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te quedes así siendo pobre y mezquino con el aplauso. Exaltemos al Rey de Gloria. Amén. 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 Gloria al Señor.